Buenas noches, bienvenidos a una nueva entrega de Entrevista Central. Hoy el invitado es el profesor Wilson Neto, presidente de ANEP. Bienvenido, gracias por acompañarnos, profesor. ¿Cómo le va? Muy bien, un placer. Días pasados, la ministra de Educación y Cultura dijo que usted era el Varela del siglo XXI. ¿Cómo tomó esas declaraciones usted? Yo creo que en realidad esas expresiones se sacaron de contexto. Digo, aquí el gran desafío está en generar las condiciones materiales, conceptuales y también las propuestas e instrumentos adecuados para dar un paso gigantesco en el país, que es el desafío de universalizar la educación media, ¿no? Para eso, claramente, hay que estudiar la disponibilidad, o sea, se ha estudiado al inicio de todos estos periodos la disponibilidad real, material real, y por eso estamos en un proceso enorme, en ese sentido de generar la infraestructura adecuada para que esto sea posible. Desde el punto de vista conceptual, es una discusión permanente, ¿sí?, con los distintos colectivos y con la sociedad en su conjunto. Queremos una educación media para todos. ¿Qué nuevo lugar le vamos a dar a la educación media? Dejando atrás ese modelo selectivo, una educación para pocos y que a su vez en esa escalera menos aún llegaban a la posibilidad de culminar la educación terciaria y claramente ocupar los espacios de mayores posibilidades de desarrollo a nivel del país. Ese fue un modelo de sociedad. Hoy claramente estamos trabajando para otro, para universalizar las oportunidades, y eso requiere una discusión permanente también con todos los actores de la sociedad. Si es ese el paso verdadero. Una cosa es la propuesta desde un proyecto, ¿sí?, social y político, y otra cosa es digamos, las transformaciones necesarias en la propia sociedad para reconceptualizar qué lugar le quiere otorgar a un instrumento muy potente, claramente como es la educación media, ¿no? Profesor, el presidente Tabaré Vázquez en su gira por Europa y concretamente en Finlandia mencionó que el modelo finlandés de educación debiera ser una suerte de espejo para nuestro país. Inmediatamente a esas declaraciones, el senador Larrañaga, por ejemplo, dijo que le parecían hipócritas, y esas fueron las palabras que utilizó, esa fue la expresión que utilizó, la expresión del presidente Vázquez, en tanto él había manifestado tiempo atrás justamente que ese debía ser un modelo para ver. ¿Cómo ve usted este debate sobre los procesos de educación? Porque el tema educación está constantemente en debate en nuestro país. Sí, sin lugar a dudas, sin lugar a dudas. Afortunadamente está puesto como uno de los temas fundamentales en la agenda de la sociedad, eso es claramente muy bueno. El problema que tenemos que partir de los diagnósticos los conocemos. Lo que conocemos poco es el estado o situación en el cual a lo largo de estos tiempos se encuentra la educación. O sea, estos países, por ejemplo, como Finlandia, ¿sí?, en los años 70 comenzaron a generar los instrumentos y los espacios adecuados para poder universalizar la educación media. Nosotros tenemos como sociedad todas esas décadas, ¿sí?, de retraso. Existe una distracción en el país con estas temáticas diríamos, del orden de medio siglo, que claramente en estos tiempos estamos provocando aceleradamente la constitución de la infraestructura necesaria. Insisto, porque es vital, porque aquí podemos hablar de universalizar, pero si no hay un lugar donde sentarse, no hay un lugar para ocupar, si no existe la estructura adecuada, los docentes adecuados, los materiales adecuados, la voluntad, ¿sí?, de poder acceder a la universalización va a estar dada, pero las condiciones reales no. Y de hecho estamos en un proceso, por eso nosotros hemos dicho con claridad, en este periodo si ocurren dos cosas, si cumplimos claramente, y hoy el proceso se viene dando con el plan de obras que establecimos, que estamos hablando del orden de 439 centros educativos, grandes ampliaciones, edificios nuevos, radicados en lugares nuevos, otros sustituyendo edificios viejos, que nos van a permitir tener un parque de edilicio adecuado. Y por otro lado, que también tiene que en paralelo ocurrir con esto, es la mejora del flujo de los estudiantes. En el país tomamos esta situación de la educación con el mismo número de personas prácticamente fuera del sistema que los que están rezagados dentro del sistema. Esos del orden de 700.000 estudiantes que tenemos, en realidad se componen por un alto rezago y por un conjunto de jóvenes que deberían estar en el sistema y que aún están fuera de él. Bueno, transformar esa realidad que prácticamente se había naturalizado en el país y se construían centros para atender 6 primeros, 5 segundos, 3 terceros, se habían naturalizado esa pérdida de oportunidad. Bueno, hoy estamos trabajando claramente para revertir esa situación. Y desde el punto de vista conceptual, mirar hacia países que tienen un desarrollo claramente avanzado en estos temas, lo hemos hecho en forma permanente.
Aquí ha viajado mucha gente de la administración. Hay estudios comparados de distintos sistemas educativos y distintos procesos de cómo esos sistemas educativos se fueron transformando. Porque claramente uno de los desafíos que tenemos hoy es la mejora de resultados, pero también tenemos que transformar una sociedad que queremos que sea creativa e innovadora y que la educación participe en esa transformación, partiendo de una estructura que muchas veces observamos que es extremadamente conservadora. Basta que alguien quiera hacer algo distinto para verse sometido a todas las críticas posibles, ¿no? Entonces, en definitiva, el desafío está ahí. Y en ese proceso, ¿cuánto incide el rol, por ejemplo, del sindicato de docentes? Yo creo que en una sociedad democrática tienen que estar los distintos estamentos organizados y fuertemente organizados. Yo considero que esa es la fortaleza que tiene la democracia. Luego, cada uno de su lugar tiene sus posturas y defiende aquellas cosas que entiende debe hacerlo. En esa libertad se generan una serie de tensiones válidas y naturales, diría yo, en una sociedad democrática. ¿Entiende usted que hubo cosas que no se pudieron lograr por oposición del sindicato? Yo creo que hay problemáticas concretamente, yo creo que en distintos aspectos de la sociedad, pero concretamente en la educación, que están distribuidas en todos los actores que cotidianamente desarrollamos educación, pero que es más fácil y más sencillo si tratar de concentrarlas o nuclearlas en un lugar. Es más fácil decir, bueno, el sindicato es el que se opone. Pero la realidad es que estamos en este trabajo, salvo lo que estamos haciendo a propuesta nuestra, no existe ninguna otra propuesta que alguien le ponga un freno. Hay algunos titulares, elementos sueltos, que mágicamente transformando ese punto se transforma todo un sistema complejo. Pero yo creo que también aquí lo que ha ocurrido a lo largo del tiempo es que esta, de alguna manera, situación que tiene distribuida la problemática y distribuida también en las personas las soluciones posibles, reales, estructurales, a veces se ha querido erradicar, como muchas veces se erradican las autoridades. Las autoridades son el eje de la ausencia de la celeridad que queremos darle a los cambios, pero poco se pregunta qué es lo que se está haciendo, poco se discute claramente de qué es lo que ocurre cotidianamente en educación. Yo creo que ha pasado eso, ¿no? Yo creo que también con los sindicatos se ha logrado, se ha generado un discurso de ubicar el problema ahí. O sea, está trabado un sistema porque el problema está aquí. Y en realidad yo creo que el sistema, esto es mucho más complejo, son muchas más las variables que entran en juego. Y bueno, y es más complejo asumir esa distribución de situaciones que hay que tener estrategias claras para poder abordarlas, ¿no? Profesor, cuando comenzó este año se hablaba de posibles cambios en el gabinete del presidente y justamente fue a partir de una consulta que un periodista le hizo a la ministra Muñoz acerca de su permanencia al frente de la ANEP, que ella mencionó que usted era como el Varela del siglo XXI. ¿Cómo le afecta a usted cuando comienzan esos rumores, cuando en la prensa se comienza a hablar de la posibilidad de que cambien? Porque me imagino que usted viene desarrollando, decía, un programa con el cual usted también se debe de pautar y marcar ciertos tiempos. Y cuando comienzan a aparecer ese tipo de rumores, ¿qué tanto le afectan a usted en su vida profesional y personal? Bueno, yo diría que son dos aspectos, ¿no? Yo, de alguna manera, pertenezco a un grupo que ha tenido que vivir y, ¿por qué no?, también soportar distintas acciones en el ejercicio de la docencia, ¿no? Dimensiones tales como la soberbia y la descalificación. Entonces, hay casi como un compromiso en un equipo, yo diría, grande, en el cual jamás vamos a entrar en ese plano. Ni en la descalificación barata, gratuita, sin ningún elemento ni fundamento detrás, ni en la soberbia. O sea, yo tengo la respuesta y realmente las otras opiniones y visiones que discrepan con la mía, en realidad carecen del nivel adecuado como para que yo pueda llegar a atenderlas. O sea, en definitiva, yo creo que en lo personal la tranquilidad es total. Las personas que han transitado con uno. Yo en estos días he recibido, por ejemplo, llamadas de algunas jerarcas de la educación de otros tiempos, de alumnos, exalumnos, padres, compañeros de trabajo, alarmados por los disparates que han escuchado respecto a algunas situaciones de orden personal, que no condicen para nada con la documentación objetiva que está a disposición de quien quiera poder tenerla, ¿no? Creo que eso debilita mucho, no es un tema solo lo personal, sino lo institucional, porque creo que hay un problema institucional. Uno puede, de alguna manera, intercambiar y observar diferencias de gestión, de formatos, de líneas, de improntas, y eso es válido en cualquier administración. Pero creo que en algunos casos ya se ha pasado en otras líneas, en las cuales uno no ingresa y no quiere robarle tiempo porque cree que tiene un compromiso muy grande en el marco de un programa de desarrollo de la sociedad integralmente, y donde la educación juega un rol fundamental. Por tanto,
A ver, los dichos de orden personal creo que no le debemos dedicar más tiempo que este, y creo que las personas que se expresan de esa manera deberían de acercar documentación cuando se refieren a eso. Después, en lo institucional, yo creo que hay que, primero, nuestro proyecto tiene primero la gente y luego las instituciones, transformándolas y fortaleciéndolas para dar respuesta a la gente. Ahora, hay que cuidar las instituciones. Y yo creo que eso pasa por un elemento de responsabilidad que todos los actores deben tener en todos los estamentos que tiene la sociedad y particularmente que tiene el Estado. Por tanto, en definitiva, ¿cómo impacta? Bueno, yo creo que, en primer lugar, nosotros trabajamos por una transformación profunda y continua, que no es un pico, no es un ícono, no es un pico en un momento, no tiene nombre, no le queremos asociar nombre porque realmente no lo tiene, es una distribución de acumulaciones que lo que pretende es una transformación profunda y progresiva. Y es, de alguna manera, dándole lugar a los docentes como constructores de política, no como meros ejecutores. No tiene una mirada tecnocrática, pero quiere hacer un uso intensivo de la tecnología, transformando la pedagogía en función de la mejora profunda de los aprendizajes. Entonces, no cree en lo estandarizado, pero cree que hay que usar toda la tecnología disponible para que llegue a todos y cada uno en pos de una enseñanza personalizada. Y yo creo que cuenta cada vez más con un modelo o con distintos modelos que van permitiendo que realmente la gente ya no haga como que hace, sino que se involucre realmente con los problemas que tiene la sociedad, con los problemas que tienen los chiquilines, con las dificultades que hay que atravesar cotidianamente para, desafiándose desde la metodología de trabajo, desde la pedagogía, lograr el objetivo central, que es la asistencia a los chiquilines, la permanencia, pero fundamentalmente el derecho a aprender. Hacemos una pausa y volvemos enseguida. Bueno. Señores, estamos con el profesor Wilson Neto, presidente de ANEP. Estamos en Entrevista Central en Canal U. Ya volvemos.